bienvenidos al Puente. Este programa va a tratar de unir a generaciones que son distantes. Hoy estamos aquí con Abril Josep, que es secretaria general del Centro de Estudiantes del Colegio Cortázar, que queda en el barrio de Flores, un colegio relativamente nuevo. Y yo voy a tener el gusto, yo soy Juan Salinas, soy periodista y escritor, me dicen el pájaro, a veces el pájaro rojo, y que yo sepa, soy el único vivo y activo de una organización estudiantil que fue el principal afluente de la Unión de Estudiantes Secundarios en su segunda época, en los años 70. Le llevo a esta señorita medio siglo, la triplico en edad. Pero está bien, porque estamos intentando un nuevo trasvasamiento generacional, porque no todos han sido exitosos los intentos. Y esta vez parece que sí, que va a salir muy bien. ¿Qué tal, Abril? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en Sudamérica con los estudiantes secundarios en la Argentina y en Sudamérica? La verdad que... ¿Venís del encuentro vengo mujeres, hace un par de semanas del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, que fue mi primer encuentro. ¿Fue plurinacional? La idea es que pase a serlo. Nosotras, en realidad, desde el movimiento secundario, decidimos, a partir de este año, reivindicarlo así, más allá que la organización del encuentro, por ahora, no esté tan de acuerdo o no sea un consenso generalizado. Pero para nosotras lo fue, e incluso en muchos talleres y en muchas instancias nos cruzamos con compañeras latinoamericanas. Una vez estuve conversando mucho con una compañera ecuatoriana y hubo demasiado intercambio cultural, por lo que para mí sí fue plurinacional. Pero hubo un importante debate sobre eso, ¿no? Sí, sí. En Mar del Plata, estamos hablando del encuentro de mujeres nacional en principio, que se realizó en Mar del Plata, que fue verdaderamente numeroso. ¿Qué número de encuentro era? El 34avo, creo que se dice. Sí. El número 34. 34. Ese mismo. Fue mi primer encuentro, porque el año pasado a Trelew, a Chubut, no pude ir, pero que fue en la ciudad de La Plata fue realmente histórico, porque al estar tan cerca... Dije Mar del Plata. Dijiste Mar del Plata. Cualquiera. Era ciudad de La Plata, pero no pasa nada. Al estar tan cerca de la capital, fue muy fácil realmente llegar de acá desde Cava y llegar desde otras ciudades así cercanas. Realmente hubo mucha gente. Más allá de la lluvia y de los truenos, hubo muchísima gente y fue una locura. Yo no me voy a olvidar más. Con respecto a tu pregunta acerca de la situación de Latinoamérica, con respecto a las revueltas estudiantiles y eso, realmente estoy como conmocionada. O sea, estos últimos días de ver tanta información quizás en las redes y en internet acerca de las revueltas en Chile y la situación en Ecuador y en general, es un poco choqueante, porque hoy día en Argentina eso se ve quizás, o sea, sí, tan lejano para mí, debido a que las elecciones son este domingo y tuvimos la suerte de no tener que caer en esa revuelca, pero es terrible como hay una crisis general, política y económica en todo lo que es Latinoamérica, en la mayoría de los países cercanos o vecinos, y a nivel movimiento estudiantil de la Argentina, algo que se siente es esta injusticia quizás que uno siente en el aire, que es un poco de donde nace la organización, ¿no? Uno empieza a militar, o eso fue lo que quizás me pasó a mí ya hace un par de años, hace como 5, en el momento en el que te das cuenta que la bronca solo tiene sentido si se transforma en organización y si podés unirte a tus compañeros, compañeras, compañeres en un mismo sentido para buscar la justicia, ¿no? ¿Cómo se compatibilizan ambas cosas? Te digo porque, más allá de que el movimiento feminista es el más pujante que hay, lejos hoy, en la Argentina, por encima de los movimientos sociales, que también son pujantes, ¿no? Sí. Me pasó algo gracioso, que es una compañera fotógrafa, mucho más joven que yo, pero 30 y pico, me llama diciendo que se peleó con los reporteros gráficos porque no la secundaron
en aceptar el pedido del encuentro de que no fueran reporteros gráficos varones al encuentro. Entonces yo le contesté, yo le dije que bueno, que eso yo si fuera reportero gráfico y puedo evitarlo, si no quieren que vaya, no voy. Claro. Pero que no siempre se puede evitar, porque si hay una agencia extranjera que tiene un fotógrafo, Sí, lo va a mandar a trabajar y que la calle es libre. Yo le decía, escúchame, uno no puede decir quién puede ir a... Imagínate que hubiera el sindicato de camioneros, alguien se tomara algo raro, claro, y dijera que no pueden ir reporteras gráficas mujeres. No tiene sentido. No. Estoy muy errado, te digo, porque me miran como si fuera un machirulo, un perodáctilo, un dinosaurio, ¿no? Por decir esas cosas. Pero a mí me parece que son de sentido común. Yo creo que mientras que se pueda evitar, o sea, la determinación de evitar que vayan varones y hombres en general, masculinidades al encuentro, es un poco más una determinación de comodidad, de que es realmente nuestro espacio de seguridad total y que por más que vos tengas un compañero en el que confíes al 100%, al 150%, quizás con otra compañera de otro espacio que vos ni conocés, la presencia de ese varón genera un problema. Yo también lo que creía, y una discusión que se dio a la interna de la escuela donde nos estábamos quedando con la coordinadora de estudiantes de base, fue que hubo uno de los días que vino un auxiliar varón a limpiar la escuela y en realidad no era errado porque al estar este auxiliar varón cubriendo esa tarea, sus compañeras estaban en los talleres. Digo, el hecho de que este chabón estuviese cubriendo ese laburo garantizaba que otra compañera pudiese participar del encuentro y yo creo que en lo personal eso es lo que hay que priorizar. ¿Cómo es en la militancia secundaria ahora? Porque te cuento, en la época nuestra nosotros pensábamos que era absolutamente igualitaria, no lo era, claro, porque el marco no lo era, pero realmente yo tuve responsables políticas mujeres, bastantes años además. Y se veía con bastante naturalidad. De hecho, el kirchnerismo tiene como sí, referente a una mujer, ¿no? ¿Cómo es en la militancia secundaria hoy eso? Porque te digo cuál es la preocupación. Los viejos, lo que decimos, bueno, no se puede coquetear más, porque tenés que ir con un acta y decirle que la chica te tiene que firmar qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer. No, el planteo es otro. Uno tiene que construir vínculos a partir de consensos que no es tanto esto de, bueno, que quede constatado que me dijo que sí o lo que sea, sino como tiene que partir de una base mucho más sana y de comodidad por ambas partes. Yo creo que eso también se genera a partir de que nosotras, sí, como mujeres, empezamos a poner ciertos límites que antes no poníamos, como que creo que eso se va dando, no es que de repente no existen más los vínculos heterosexuales, como que no es esa la situación. Por otra parte, con respecto a la pregunta acerca de cómo funciona hoy día el movimiento en sí o la militancia, yo creo que hay algo que se ve y que incluso yo vi una transformación desde 2015 hasta ahora, desde mi primer año de secundario y de militancia hasta hoy, en el que es muy loco ver cómo los cargos de poder y los cargos de representatividad hoy día son en su mayoría ocupados por mujeres o disidencias, que en ese sentido... Yo en un momento, para mí era impensable verme a mí en un espacio de representatividad como en el que estoy hoy, no porque era chiquita ni por nada por el estilo, porque yo tenía compañeros que tenían mi misma edad, estaban en el mismo año y estaban en esos espacios, no es que no, sino porque realmente yo me creía concretamente incapaz y no por una cuestión etaria. Y eso fue algo que se fue deconstruyendo y transformando en un sentido en el que hoy día realmente se ve una paridad, por no decir que somos la mayoría ocupando esos espacios. Que en la coordinadora, por ejemplo, del centro de estudiantes, que hay mayoría de chicas. Sí, siempre, casi siempre, porque también es una realidad que hoy día la juventud militante la copa más el feminismo que otra cosa, y lo vimos el año pasado con la discusión sobre la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, porque copamos las calles y no hizo falta ningún varón que estuviese ahí para que no es que quedaron espacios.
En ese sentido, sí, hoy día la coordinadora la cubrimos en su mayoría mujeres, porque las conducciones de los colegios en general las estamos cubriendo nosotras. Yo creo que eso es sorprende, una transformación generacional sí. que se fue dando, y eso creo. Después, a la interna de organizaciones, yo milito en una organización y en general lo que se intenta hacer es que haya una concreta paridad. Digo, por cada responsable varón, que haya una responsable mujer, si se puede. Te cuento una anécdota, pues muy divertido. El primer grupo que tuvimos eran estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Pueyrredón, que era, en aquel tiempo era un colegio bastante de mayor estatus, de profesionales y eso. Nosotros igual éramos la rueda de auxilio del Nacional Buenos Aires, ¿no? Y el grupo le habíamos puesto Acción Revolucionaria Estudiantil Nacional. Éramos 8, 9. Todo ese nombre le habíamos puesto. ¿Y qué es Acción Revolucionaria Estudiantil? Era AREN. Y no teníamos ninguna chica. Entonces éramos un harén sin mujeres. Tuvimos que agarrar a un compañero que está desaparecido, Enrique Berrueta, Polo, Kenny, que era de este barrio. Tuvimos que ir hasta Loma de Zamora a melonear y convencer a una chica de un colegio británico, el Baker, creo que se llamaba, Baker, y la incorporamos. Y después ella trajo otra chica. Entonces cuando tuvimos 2 chicas, respiramos aliviados, porque ya no éramos todos varones, ¿no? O sea, fíjate lo que ha cambiado todo eso. Claro, Te estoy hablando de hace 60 años, ¿no? Casi, 50, medio siglo. Hoy día incluso es un poco hasta al revés. Yo lo que noto de nuevas generaciones es que quizás hay varones un poco rendidos a la militancia, debido a quizás sí un poco el movimiento tan grande que genera el feminismo y del que se quedan afuera en cierto sentido. Hace que los varones estén un poco a la defensiva. Puede ser, sí, o quizás esto, más al margen. El año pasado el centro de estudiantes se movilizaba más que nada por el aborto legal seguro y gratuito, y hubo un momento en el que los varones se quedaron fuera de esa lucha, por lo que quedaron un poco estancados en la nada, porque tampoco es que ellos construyen desde su parte de feminismo que les toca, porque yo entiendo que sea incómodo, o sea, difícil concretamente, porque es muy difícil replantearse desde un lugar de comodidad, de bueno, claramente soy una persona privilegiada y debería cambiar esa situación. Por lo que al no laburar eso, pero tampoco poder meterse en las situaciones en las que manejamos nosotras, se quedaron un poco estancados en lo que fue la política del año pasado quizás. Ahora este año están remontando, pero hubo un momento en el que incluso eso, habían pocos varones y eran pocos los varones que se ponían realmente a militar a la interna, porque eso, se quedaron un poco al margen. Sí, hay algunos chiporroteos, por ejemplo yo con algunas compañeras feministas, no, hay distintos tipos de feminismo, ¿no? Distintas variantes, pero con algunas tengo algunos encuentros, porque se ponen en la posición hombrecitos. Hace 500.000 años que estamos dominadas, nos tienen que escuchar. Y yo estoy casado desde tiempos inmemoriales y tengo clarísimo que el matrimonio se sostiene, el órgano sobre el cual se sostiene es la oreja. Vos tenés que escuchar, si no escuchás, tu pareja va a fracasar totalmente. Y por otro lado, el patriarcado no es un asunto de los varones. El patriarcado es transmitido por todas las generaciones por las madres. O sea, uno si es machirulo y qué sé yo, es porque ha sido formado como machirulo por su mamá, en gran medida. Eso se está rompiendo ahora, por suerte. Pero quiero decir, en la antigüedad fue así. El patriarcado es un sistema que se transmite culturalmente, no es propiedad de los varones. Creo que quizás tampoco es tanto de la madre que lo inculca, sino esto de un sistema que ampara, que incluso viene de la mano del sistema capitalista, digo, un sistema que ampara y que promueve un montón de situaciones violentas que a las mujeres nos violenta y nos disminuye, digo, nos hace chiquitas y poco poderosas, y a los varones los ponen en otro sentido, y los pone como los violentos y a nosotras como las violentadas. Creo que el Cortázar es un colegio que hoy día es uno de los más politizados de Capital, igualmente, digo, así como nombrábamos al Nacional Buenos Aires o al Carlos Pellegrini, el Cortázar, más allá de ser de Flores, intenta no quedarse atrás. Pero sí, sé que falta alguna llegada a algunos pibis, porque la realidad es que es esto, es muy desgastante.
yo el otro día hablaba con unas compañeras, el macrismo como que tira muchas pelotas como para que, bueno, vos te concentres en atajar una y pasen 5 más, entonces de repente tenés una reforma educativa. La verdad que lo dijo Bullrich. Sí, total. Que hay que tirar una docena todos juntos porque pasan 11. Sí, total. Si te concentras en atajar una reforma educativa... No Patricia, no. el ministro. Si te concentras en atajar una reforma educativa, bueno, pero también tenés que garantizar las viandas para los pibes que encima no pueden comer en sus casas porque hay una economía que se está yendo al carajo, pero encima también se te caen los techos y de repente eso, vos intentás acaparar lo mayor de eso, pero siempre alguna pasa y eso termina a la larga siendo sumamente desgastante. Una cosa que me interesa es saber cómo evoluciona dentro del colegio la conciencia que hay de que el consumo ilimitado, consumir más cualquier cosa, comprar, es el mal, nos lleva a la destrucción. Yo creo que la juventud hoy día, y en general igual, siempre fue, viene como a plantear un cambio, a plantear una disconformidad con el sistema otorgado, tanto capitalista como patriarcal, como decíamos antes, y en ese sentido yo veo a la interna del Cortázar, dentro de todo, una conciencia sobre el consumo, como decías vos recién, porque aparte la realidad es que la situación económica del país en la actualidad no deja mucho margen a un real consumismo, porque es esto, como nombraba antes, lo de las viandas, o sea, yo veo que quizás, no sé, en 2015 había en la esquina del colegio un kiosco que vendía sándwiches y que, no sé, salían 15 pesos en ese momento, que igual no eran 15 pesos ahora, pero era ritual salir todos los días del colegio e ir a comprarse un sándwich a lo del kiosco. Y eso hoy día se desvanece porque la realidad es que ya no son 15 pesos, son 150 y no todos los pibes tienen 150 pesos para gastar por día y no por decir casi que ninguno, porque es esto, o sea, el colegio queda en Flores y la mayoría de la gente que va al Cortázar o es de Flores, o es de Floreta, o es de Villaluro, y como en ese sentido yo creo que el consumismo va decayendo, no tanto porque no haya un sistema que quiera apuntar hacia eso, sino porque la situación económica actual nos lleva a esto, pasan a haber unas prioridades, pasa a ser la necesidad más que el consumo como una diversión. No sé. O sea que hoy no está planteado porque estamos en una economía en restricción. Sí, para mí sí. Y respecto al consumo específico de alcohol o de drogas, lícitas o ilícitas, ¿cómo está todo eso? Y eso yo creo que, contradiciendo un poco lo que decía antes, creo que es lo que no se detiene más allá de la crisis económica, porque... Bueno, justo ahora en el Cortázar estamos teniendo quizás un poco más sobre la mesa este punto acerca del consumo quizás problemático y cómo podemos hacer de ese consumo un consumo responsable, hablando de drogas concretas, hablando de alcohol, pasa a ser... Es el mayor problema, ¿no? Pasa a ser una problemática con respecto a la situación personal de cada pibe. Tanto porque la idea no es que venga alguien a decirme, tipo, no, vos no te drogues porque está mal y ya, porque sabemos que los adolescentes así no vas a llegarles. No tanto porque no quieran, sino porque va a entrar por una oreja y va a salir por la otra. Entonces, un reclamo que teníamos hace un par de semanas y por lo que estamos organizando esto, unas charlas con contactos nuestros, es para que la charla venga a ser bueno, está bien, si vas a consumir esto, aunque sea, sabe qué es lo que tiene, sabe qué consecuencias tiene, hacelo con responsabilidad, porque es esto, somos todos sujetos de derecho que tenemos cierta conciencia de esto, estamos grandes. Lo más problemático es cuando los pibes dejan de venir al colegio. Hoy entró en un momento a mi aula en el medio de la cursada un chico que había dejado de venir hace un mes y medio y no sabíamos nada de él. Y por suerte vino con buenas noticias, vino a contarnos que había entrado así en un proceso de quizás de rehabilitación en cierto sentido. A todo esto igual son casos muy puntuales. ¿Pero cuál era la droga ahí? Pastillas. Pero son casos muy puntuales, pero en ese sentido... son los casos más graves. La pastilla, mirá qué antiguo eso. ¿Qué son, anfetaminas? O... no, quizás tipo... Extra, sí. Tipo clonazepam, o sea, droga como para dormir, sí, como para bajar. Para bajar.
Pero estos son casos muy puntuales de los que tampoco Pero tenemos el mayor problema es el alcohol, ¿no? Dentro de todo sí, quizás es como el más recurrente. Pero es esto, no son tantos los casos, pero es lo más grave, o sea, es lo que hay que, sobre lo que hay que poner la lupa, me parece. Pero la marihuana, por ejemplo, supongo que hay una mayoría a favor de la despenalización, no sé si... Sí, justo ahora, hace literalmente una semana, estamos intentando construir una comisión de debate, tipo literalmente una reunión semanal en la que nos podamos sentar a discutir cosas sin la necesidad de que sean resolutivas o prácticas, sino por el mero hecho de discutir algo y nutrirse desde ahí. Y salió como temática la despenalización y la legalización de la marihuana, pero es esto, es una discusión que no tuvimos todavía a nivel colegio, pero pensábamos tener, y que yo creo igual que esto, sí, si hay una necesidad de discutirlo es porque claramente hay un conflicto por resolver. Vos fíjate lo que dijo María Eugenia Vidal, Bueno, es sí. Tremendo lo de María Eugenia Vidal, Sí, sí. que si sos de clase media y consumís no hay problema, pero Sí, eso total. no es para todo el mundo. No, y aparte no es menor lo que dice. Yo creo que va a ser una discusión mínimamente interesante a la interna del Cortázar. Bueno, lo interesante, porque con lo reaccionaria que es la Maru Vidal, Sí. hay una cosa que es verdad, que es, no es lo mismo un adulto que se fuma un porro de noche antes de irse a dormir que algunos adolescentes, no todos, algunos que pueden, digamos, si vos estás estudiando y te fumás 3 porros por día, no estudias más, esta es la verdad, Claro. porque te quedás en una situación de Es que qué sé yo. en ese sentido veníamos a pretender esto, a aprender de quizás un consumo responsable, una situación en la que no sea lo primero que haces en el día ni lo último que haces en el día, que no pase a ser el eje de tu tu existencia. vida. Y ver cómo transformar esas cosas. Porque aparte, yo creo que la marginalización es lo que lleva a esas situaciones. Digo, el hecho de que sea, no sé, difícil de conseguir, o así es como uno termina consumiendo cualquier cosa. Abril, bueno, ahora vamos a entrevistar a Ricardo Ragendorfer, que acaba de escribir un libro sobre la ministra Patricia Bullrich. Y vamos a hablar, lógicamente, de seguridad y de otras hierbas. Y lo que quiero es que te quedes para que vos le hagas preguntas. Dale. Si hay algo que yo no quiero para mi país, para los jóvenes, para los chiquitos, para mis nietos, que tengo nietos, no quiero la violencia, no quiero que nada se resuelva por la violencia. Nosotros nos vamos acomodando a un costado. Un disparo con balas de goma. Gómez le aclara después a su jefe, además... Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. Patricia Bullrich inició su militancia en la Juventud Peronista vinculada a la organización político-militar Montoneros de la mano de su cuñado Rodolfo Galimberti, que fue nada menos que el secretario general de la Juventud Peronista en su momento de mayor auge. Es una parábola, es de una familia aristocrática
Y es una paradoja que luego de haber estado con Galimberti, que estuvo acusado siempre de ser antijudío, y bueno, estaba muy vinculado con los palestinos, haya terminado de la mano de su marido Guillermo Yanco, del señor Montoto, que fue montonero y ahora es el presidente de la Cámara Argentino-Israelí de Comercio, haya terminado siendo una broker de armamento israelí y de parafernalia, y una ministra de Seguridad que ha permitido y ha formateado la Fuerza de Seguridad Argentina, Gendarmería y Prefectura, como represoras fuertemente armadas e instruidas por la CIA y el Mossad y los demás servicios de Israel. Es realmente una paradoja, porque fue incendiaria, terminó siendo bombera, pero esto sería hablar bien. Lo que hace Patricia Bullrich es defender a rajatabla los intereses del imperio y de sus adláteres. Tenemos el inmenso gusto de estar con Ricardo Regendorfer, un escritor argentino completamente atípico por muchas razones. Las más tontas, porque nació en La Paz, Bolivia, y porque tiene la nacionalidad austríaca. Y la de fondo, porque es poseedor de un estilo literario. Es imposible leer ninguno de sus libros de periodismo de investigación, sin reparar en el trabajo que él hace con el idioma, de tal manera que los libros sean agradables, chispeantes, llenos de ironía. Lo conozco de hace muchísimos años, de cuando él era adolescente y tenía flequillo, y luego fuimos compañeros mucho tiempo, entre otros medios, en la mítica revista El Porteño. ¿Qué tal, Regendorfer? Un gusto estar acá. Decime una cosa, ¿por qué tu último libro lo dedicaste a un personaje tan, a mi gusto, desagradable como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich? Mira, en principio este libro es fruto de un ofrecimiento que no pude rechazar. O sea, no fue una iniciativa mía, sino una propuesta editorial que al principio no me entusiasmó demasiado porque me resultaba algo farragoso tenerle que dedicar algunos meses de mi vida a esta mujer. Pero a las pocas horas de haber recibido esta propuesta, comencé a sentir, ¿cómo decirlo? Comencé a sentir bajo mis talones el costillar de Rocinante, en el sentido de que me empezó a parecer este tema y este personaje una aventura periodística digna de ser realizada, por dos razones al menos. Porque a través de la vida de este personaje, siempre y cuando, como dijo el Turco Aziz de este libro que estamos presentando, que es un libro que tal vez supere al personaje en el cual está inspirado, me permitía escribir sobre al menos 45 años de historia argentina y muy especialmente una época en la que quien les habla supo frecuentar los mismos lugares y algunos de los personajes que aparecen en este libro, por un lado. Porque vos militabas en la Unión de Estudiantes Secundarios. Exactamente, por un lado. Y por otro lado, este libro también es... ¿Sos coetáneo? Soy coetáneo. Y este libro también es una especie de... me permitía hacer una especie de instant book, o lo que es mejor, un libro urgente, ya que me permitía escribir sobre hechos que sucedían mientras yo los estaba escribiendo, y hechos que desde luego abordaban el costado, yo diría, más extremo y hasta criminal del régimen macrista. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Un gusto. Yo quería preguntarte, bueno, justo me das un poco pie con lo último que dijiste acerca de
¿En qué momento empezás a escribir el libro y con qué concretamente te encontraste en el camino que te haya sorprendido? Digo, algo que, sí, está bien, es un libro de investigación, pero uno concretamente tiene una base sólida de información acerca de lo que va a escribir. ¿Con qué te encontraste que realmente te haya sorprendido en ese sentido? Una de las cosas que más me sorprendieron, y que tal vez es uno de los hallazgos del libro, fue un detalle referido a un hecho en el cual participa el ámbito en el que Patricia militaba, que era la Columna Norte, en el año 1974. El secuestro de los hermanos Born, un operativo en el cual la Bullrich hizo alguna que otra tarea de inteligencia previa poco relevante. Por ejemplo, la mandaron a monitorear un tramo de la Avenida Libertador donde tenía que pasar el coche día después, etcétera, 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 y quizás sin que ella supiera cuáles eran los objetivos de esa opereta. Ese operativo es el mando táctico, estaba a cargo de su cuñado, o sea, Rodolfo Galimberti, y mueren 2 personas. El chofer de los Born, que trata de manotear la guantera para sacar un arma, quien es barrido por una ráfaga de ametralladora presumiblemente gatillada por Galimberti, y muere también la persona que estaba al lado, que no se sabía quién era hasta la noche, cuando aparecen los diarios, que se trataba de un gerente de la empresa Molino Río de la Plata, que es una de las empresas del holding Bunge Born, que esa mañana tuvo la mala fortuna de ir a desayunar con Jorge Born y juntos se fueron a la sede cooperativa que quedaba en el centro. Pero 45 años después, sin que haya salido en ningún lado durante todos esos largos años, yo descubrí, y de una manera casi casual, que el tal Alberto Bosch era nada menos que el tío de Patricia, ¿no? Cosas que pasan en una familia. ¡Ah, qué fuerte! Sí. Y además hay una cosa premonitoria. En aquel secuestro de Born, que fue la operación quizá en la historia de los anales argentinos, el mayor secuestro, porque era 60 millones de dólares de la época, que sí, no sé a cuántos se valdrían ahora. Sería más o menos 400 millones 400 millones de ahora, de dólares, más otro millón que se distribuyó en alimentos en algunas villas y en algunos lugares. Ese rescate que se cobró en 2 tandas, además, ¿no? Yo conocí a alguna gente que contó los billetes, por ejemplo, sí, en forma alucinante. Es premonitorio porque Galimberti, que se queda con el reloj de Jorge Born, muchos años después, décadas después, va a reconciliarse con su secuestrado, ¿no? Es un síndrome de Estocolmo al revés, y va a cambiar de bando. Galimberti ya transformado en un agente de la CIA, por ejemplo, según su propia confesión. Sí. Entonces, esto, digamos que es premonitorio, tiene que ver, y acá viene la pregunta, si eso tiene algo que ver con el giro copernicano que dio luego su cuñado. Mirá, yo, digamos, justamente una de las cosas que descubrí, una de las cosas que percibí mientras realizaba la investigación y mientras estaba escribiendo esta parte de la vida de Galimberti y esta parte de la vida de Patricia Bullrich, que, digamos, hasta ese momento, hasta fines de los 80, yo diría hasta la muerte de Galimberti, Patricia funcionó bajo el ala de Galimberti. Pero, digamos, la relación vidriosa que a partir del secuestro de Born Galimberti mantiene con la conducción nacional de Montoneros, que incluye, por ejemplo, la famosa ruptura del año 79, donde se funda una decisión que se llama Peronismo Montonero Auténtico. Que se va con Juan Gelman. Que se va con Juan Gelman, más otros escarceos que hay entre la conducción nacional y Galimberti, más que estar motivados por críticas que podían ser genuinas, desde luego, sobre la actitud de la conducción nacional frente a la estrategia política o críticas referidas al militarismo de la organización.
en todos esos quilombos que hubo entre la conducción y Galimberti, y por añadidura, cosa que arrastraba también a la figura de Patricia, estaba esa guita. Estaba esa guita que la manejaba la conducción nacional, y eso a Galimberti le causaba una especie de insomnio, puesto que él no había arañado un mango, habiendo sido el factotum del operativo que generó esa guita. Al punto de que en la primera decisión su objetivo era llegar a esa guita, y logra quedarse con $40.000, que se los roba un adláter de él, Pablo Fernández Long, al tesorero de la Orga en España, que era el Goyo Levenson, ¿no? Luego se reconcilia con Perdía y con Firmenich y con Vaca Narvaja, ya entrados los 80, cuando Montoneros Residual, lo que quedaba de Montoneros, que era fundamentalmente esa guita, arma el PR, o sea, el peronismo revolucionario, que era un sello para actuar en la legalidad. Galimberti, sorprendentemente, que años antes había roto con Montoneros, se vuelve a incorporar, y ante los cuestionamientos que, por ejemplo, le hace la Bullrich ante esa situación, el tipo dice: no, vos no entendés cómo es la cosa, yo entré para armar otra decisión y esta vez sí quedarme con la guita. Y finalmente, digamos, como dijo Juan, los únicos mangos que araña de ese cuantioso botín son los que le da los mismos Born a cambio de declarar en el juicio contra los Greiber, a quienes Alfonsín les había devuelto la plata, su fortuna confiscada por la dictadura militar, que incluía el dinero que Montoneros le había dado al presuntamente finado David Greiber para insertarlos en el circuito legal. De esos 17 millones que Montoneros le da a Greiber, Greiber recupera con ese juicio alrededor de 5 o 6 millones, de los cuales la familia, no la familia Greiber, sino Born recupera 5 o 6 millones. Gracias a la declaración de Galimberti y de sus adláteres. Y de sus adláteres. Que ensucian un montón de gente. Exactamente. Cuando declaran. Exacto, y Galimberti se queda más o menos con un palo verde y con la credencial de inorgánico de alguna agencia norteamericana. Qué personaje descorazado, hasta incluso diría, en un sentido en el que hoy día es esto, no fue un personaje menor dentro de la gestión actual, y me parece que ahora, al momento de irse, no se va concretamente con una figura de bajo perfil. Creo que incluso viene en correlación al libro, y yo no podía parar de pensar en incluso los últimos papelones, papelones le queda chico concretamente, las últimas barbaridades que ha dicho en público, incluso en este contexto de 2019 electoral. Es un personaje que a mí la verdad me deja sin palabras, y en ese sentido quería quizás preguntarte, bueno, que igual entiendo que queda bastante claro, pero ¿cómo describirías vos concretamente a este personaje de la actualidad? Mira, te voy a contestar no con mis palabras, sino con las palabras del general Hammerstein. El general Hammerstein era el jefe del ejército alemán que renuncia en 1933 cuando Hitler asume en la Cancillería. Era un tipo muy interesante, por cierto, y decía que tanto en la función pública como en el ejército hay 4 clases de personas: los inteligentes, los trabajadores, los haraganes y los tontos. Y agrega que cada una de esas cualidades suele ser concurrente con alguna otra. En ese sentido, el tipo decía que los más calificados para integrar el Estado Mayor y para tener las responsabilidades más delicadas son desde luego los que son trabajadores e inteligentes, aunque tampoco hay que desdeñar a los que son trabajadores y haraganes, porque tienen
la destreza suficiente como para delegar determinadas funciones sin malograrlas. Pero, agregaba, en quienes jamás se le puede confiar nada importante son a los que son trabajadores y a la vez tontos, porque esos son capaces de causar las más grandes catástrofes. No sé si me explico. Sí, sí, se entiende. De todas maneras hay cosas que quedan, no dejan de sorprender, ¿no? Que es el nivel de abyección, lo decía antes, el nivel como dirían los españoles, de recochineo, de regodeo, en hacer todo lo contrario de lo que hiciste durante mucho tiempo, ¿no? En conculcar. Es como si, no sé, como si fuera la Madre Teresa se dedicara a una émula de la Madre Teresa se dedicara a secuestrar y violar niñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, o someterlas a la trata. O sea, algo abyecto, terrible, qué sé yo, no sé, Sí. ser caníbal. Y entonces en el caso de Patricia Bullrich se ve con otra gente, lo he dicho antes, ¿no? Hay un montón de periodistas que son igualmente abyectos, ¿no? Pero bueno, quizás tienen menos posibilidades de hacer daño Y irreparable. esa tal vez sea lo que podríamos llamar la debilidad de los conversos. La debilidad de los Que conversos. se le va la mano. No, tienen una necesidad psicológica de demostrar que son mucho más convencidos, mucho más duros, mucho más resueltos que sus ocasionales camaradas que ocupan los espacios a través de los cuales los conversos saltan, pero de los origen. que son de toda la vida. Exactamente, los que son de origen. Eso obliga a una especie de sobreactuación, digamos, desde luego, en ese sentido la Bullrich debe ser más macrista que María Eugenia Vidal, debe ser más macrista que la Carolina Stanley, debe ser más macrista que, qué sé yo, que la Michetti, debe ser, digamos, debe ganarse, digamos, dado que su ingreso a cada espacio nuevo está precedido por lo que podríamos llamar una lealtad zigzagueante, tiene que ganarse la confianza de sus mandantes de turno. Yo pienso que eso, que de algún modo desemboca por momentos en un personaje parecido a los de Capusotto, es producto de eso. ¿Vos cómo lo ves? Yo comparto, hay cosas que a mí me dejan un poco sin palabras en el sentido de cómo alguien pudiera pensarla a ella como compañera. Digo, me parece eso, una persona completamente desolada. Hay muchas veces eso que da algún que otro discurso que yo no entiendo cómo alguien en algún momento, cómo alguien en la actualidad pudiese compartirlo y cómo alguien en algún momento pensara en ella como una compañera. Digo, eso no me entra en la cabeza. Sus lealtades zigzagueantes y sus profusos cambios de religiones políticas, digamos, son su marca personal. De hecho, eso está enunciado en la bajada del título de la lucha armada a la seguridad. Lo que a mí me interesaba... ¿Pero no se vinculó la CIDE en esa época? ¿Al principio del gobierno de Menem? No. Ella tuvo medio una relación ríspida con el Tata Joffre, etcétera, por quilombos con Galimberti. Porque otra gente del grupo Galimberti entró directamente. Sí. Y Galimberti mismo se reconcilia después y hace negocio. ¿Y ella entonces? Ella no, e incluso ella rompe al poco tiempo. Siendo diputada, renuncia a su banca cuando, a raíz de un escándalo de corrupción, porque, digamos, olfatea de que va a estar mejor bajo el ala de Cavallo, que empezaba a tener problemas con Menem, ¿no? Olfatea el ocaso de Menem como figura política, aunque sería presidente muchos años más, y en esa ocasión Menem
dice de ella... ¿Pasa a caballo ella? Sí. Menem dice de ella, es de esas personas que le muerden la mano a quienes le dan de comer. Pero, digamos, volviendo a la genealogía de esos cambios, yo me preguntaba si ella, digamos, es una persona que cambiaba con una frecuencia desmedida de religiones políticas, de ideología, de modo de interpretar el mundo, o siempre fue la misma persona. Y la conclusión a la que llegué es que en efecto siempre fue la misma persona, porque siempre, de algún modo, todos sus actos tuvieron siempre los mismos patrones de conducta, que son el alpinismo político, la acumulación de poder y siempre situarse como ladera del ganador de turno. Es decir, Galimberti, cuando en una época en la que no había razón para no pensar que el socialismo nacional sería el futuro de este país, después se le acerca, después se le arrima a Cafiero cuando era presidenciable, cuando Cafiero deja de ser presidenciable se arrima a Menem, cuando Menem comienza a caballo, su ocaso se va con Cavallo, Vélez, de ahí se va con De la Rúa, después de la Rúa y después de un largo tiempo de ostracismo ocasionado por su gestión con De la Rúa, se va con Lilita Carrió, que en el año 2007 pierde por goleada las elecciones contra Cristina, pero en esas elecciones ella se convierte en diputada, Patricia se convierte en diputada, que fue su trampolín para saltar hacia el macrismo. Flor de qué evolución. Después hablábamos, hay que reivindicar a Borocotó. Borocotó es en cualquier momento. Es sedentario. ¿Y cómo pasa, cómo es el proceso, para que le expliques qué es lo que viste vos, de ese proceso tan raro que hace de estar con Galimberti, que era el sector, si se puede decir así, de la juventud peronista, que siempre había sido acusado de judiofobia, y de golpe y porrazo emerge con una pareja sionista y dándole cabida a toda la entrada de todo el entrenamiento de los servicios de inteligencia y de las fuerzas especiales de Israel sobre las fuerzas de seguridad argentinas y aprovisionándolas de toda la parafernalia de origen israelí. Sí, o sea digamos, ¿cómo la judeofobia en realidad era una capa geológica que había en Galimberti, porque digamos en la columna norte, qué sé yo, uno de los hombres más próximos a Galimberti, uno de los muchachos más próximos a Galimberti era Carlitos Goldenberg, ¿no? Estaba, qué sé yo, el nabo Epstein también, o sea, la columna norte, digamos, no se la puede acusar de judeofóbica, y en la conducta de la Bullrich o en la de Julieta, digamos, tampoco supongo que hay demasiado de eso, pero digamos, en cuanto a su actual cercanía a los dictados del Estado de Israel o de los Estados Unidos, eso tal vez tenga más razones políticas. En ese sentido es cierto que, digamos, si bien la Montoneros desde luego no fue una organización antisemita, sí fue una organización antisionista en el sentido de que reivindicaba, y yo pienso con justa razón, el Estado palestino, ¿no? Y en algunos pasajes de su historia, digamos, hubo una colaboración en materia de entrenamiento con bases palestinas en el Líbano. Sí, hay un libro nuevo de Guillermo Robledo. De Robledo, que es muy interesante ese libro. Pero, digamos, desde luego, habría que preguntarle a Montoto, por ejemplo, digamos, qué le pasó en el Líbano cuando después de estar ahí,
digamos, dicen, comienza a trabajar para los enemigos de la OLP, ¿no? Pero, digamos, en el caso de Patricia Bullrich, más que un acatamiento o un compromiso con el sionismo, cosa por el estilo, lo que tiene es la mina, es un acatamiento, en eso está cifrada su gestión, a la llamada doctrina norteamericana de las nuevas amenazas, o doctrina de las amenazas asimétricas, que es una especie de versión ayornada de la doctrina de la seguridad nacional, solo que la doctrina de la seguridad nacional estaba basada en el tema de las fronteras ideológicas, en el marco de la Guerra Fría, donde, digamos, la amenaza principal era el avance del comunismo. Claro, y ahora el enemigo ahora es fantasmagórico. Es fantasmagórico, está en todos lados. Incluye, como no hay Guerra Fría, como no hay más comunismo y como no hay más fronteras ideológicas, beligerantes, porque siempre las habrá desde luego, las nuevas amenazas a las que alude son tan variadas que incluyen el terrorismo, el narcotráfico, las protestas sociales, los migrantes y hasta, y esto no es un chiste mío, las catástrofes climáticas, ¿no? ¿Cuál es el negocio? Frente a huracanes, frente a grandes cataclismos, en un país donde solo hay algunas inundaciones, claro, desplegar tropas militares para evitar saqueos, ese tipo de cosas. O aportar botecitos para los inundados o boludeces así. Digamos, no tiene ningún interés de luchar contra el agotamiento. Todo evento meteorológico, de la naturaleza. Cualquier evento meteorológico es una oportunidad de negocio. Exacto, es una oportunidad de negocios, sí, y es una oportunidad de disciplinamiento social para que no cunda el caos. Ha sido esta entrevista muy grata con Ricardo Regendorfer, alias Patán, un escritor que conviene tener siempre en la mira para pasar momentos gratos, y es como el libro gordo de Petete, uno se divierte y se instruye a la vez. Gracias. Bueno, Abril, ha sido buenísimo tenerte con nosotros. No, gracias por invitarme. Un gran placer, y que te iniciaste como sos, vas a ser bachiller especializado en comunicación, sí. Te iniciaste entrevistando nada menos que al Patán Regendorfer. Qué bien. Qué bien. Gracias. Muchas gracias por invitarme.